Hola, yo soy Laura Viera y esta es La Cafetera. Bienvenidos. Hoy en La Cafetera vamos a continuar hablando sobre el mundo artístico. Y uno de los muchos componentes del mundo artístico es la fotografía. Y para hacerlo me acompaña hoy Arandi Kir. Arandi, bienvenida a La Cafetera. ¿Cómo estás? Hola, Lau. Pues muchas gracias. Estoy bastante bien sobreviviendo a este mundo pandémico. Pero hoy no vamos a hablar sobre el COVID-19. Vamos a hablar sobre la fotografía. Sí, me parece un buen cambio, un cambio que todos agradecemos, hablar de algo diferente al COVID. Pero exactamente vamos a hablar sobre una de sus muchos exponentes dentro de la fotografía y ella vive acá en Alemania, es una fotógrafa mexicana, se llama Charo Amador y nada, solo resta decirles que sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Antes de hablar sobre Charo, quisiéramos hablar un poco sobre la fotografía. Lo primero es saber que a tan solo 6 meses de haberse inventado el daguerrotipo, es una palabra complicada, el daguerrotipo, el antecesor de la fotografía, llegó al continente americano en 1839 gracias a comerciantes franceses. Desembarcó en el puerto de Veracruz, en donde se realizó la primera imagen dibujada con luz, así la llamaban. La primera imagen dibujada con luz del país en el convento de San Francisco. Arandi, háblame un poco sobre los temas más recurrentes durante esos primeros años en México, por favor. Sí, Lau, mira, es exactamente así como lo planteas y es cierto que este género del retrato es el que más se desarrolló durante los primeros años fotográficos en México, pero también se hicieron tomas de los siguientes temas, como son el paisaje, las ruinas precolombinas, las vistas de la ciudad, el registro de algunos hechos bélicos. Tenemos un archivo histórico impresionante con todas estas fotografías, ¿no? Y parte de estas imágenes las hicieron no solo fotógrafos mexicanos, sino muchos estudiosos extranjeros que se interesaron por plasmar estas características de nuestro país, como John Lloyd Stephens o Frederick Cathowat y Desiree Champnay, espero haberlos dicho bien, que ellos se enfocaron en las zonas arqueológicas, y Theodore Tifferot en diferentes regiones mineras del país. Ese nombre en francés lo dijiste divino. Bueno, gracias. Hay muchísimos detalles y podríamos quedarnos hablando sobre el pasado de la fotografía en México, pero hagamos así un salto rápido a la década de los 30 y 40, momento en el cual surge el fotoperiodismo en la Ciudad de México. Y se intentaba dar noticias audaces, pero obviamente lo que llamaba la atención a muchos de los espectadores era ver las imágenes. Eran totalmente impresionantes y novedosas. Y entre los trabajos más reconocidos de la época estaban los miembros de la familia Casasola, Enrique Díaz Reina, Enrique Delgado, Luis Cendejas y, por ejemplo, también Manuel García. Pero, y mucho cuidado con esto, no fue sino hasta el movimiento estudiantil, como es casi siempre lo que ocurre, que la fotografía se convirtió en una herramienta para la denuncia social. Inclusive fue gracias a la marcada intención social que los fotoreportajes reforzaban la demanda de un equilibrio frente a las injusticias sociales, económicas y políticas. Y fueron estas fotos que la gente vio que permitieron que la gente se diera cuenta lo que en realidad estaba ocurriendo y los cambios que se necesitaban. Entonces, esto ayudó a crear como un matiz más nacionalista, por decirlo de alguna forma. El movimiento estudiantil del 68 fue muy importante. Nosotros cada 2 de octubre lo recordamos y incluso fue cuando el cine mexicano también tuvo mucho auge, con la película que reflejaba la atrocidad cometida en este año. Mientras nosotros investigábamos todo eso y nosotras dos, Arandi como yo, vivimos acá en Alemania, nos encontramos con Charo Amador y pues Arandi
ha tenido la oportunidad de hablar con ella. Entonces, te cedo la palabra. Quisiera que me dijeras un poco de quién es ella. Bueno, sí, Lau. Estos hechos no podemos cambiarlos, pero es verdad que dieron un avance a la fotografía. Y pues bueno, lo importante de haber conocido a Charo es que ella es una fotógrafa mexicana que vive aquí en Augsburg, Alemania. Y bueno, yo podría contarles todo sobre ella, pero lo mejor es que escuchen cuando yo me senté a hablar con ella. Hola Charo, ¿cómo estás? Hola Arandi, muy bien, muy contenta de que me hayan invitado. Bueno, ¿puedes hablarnos de forma breve sobre quién es Charo Amador? Uy, voy a intentar. Charo Amador es una fotógrafa mexicana, migrante. Es raro hablar de mí en tercera persona, pero bueno, yo soy fotógrafa, soy feminista, me reconozco como migrante. He estado viviendo en España, en Alemania, pues soy, no sé qué te puedo decir, soy solidaria con las mujeres, con muchas causas, pero sobre todo con las mujeres. Tengo mucho interés en el feminismo, en el arte, en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en el cambio y nada, eso es lo que te puedo decir muy brevemente. Volviendo un poco al tema de la historia de la fotografía en México, cuando ocurrió el movimiento armado de 1910, los fotógrafos lo registraron todo. O sea, fue como si hubiera Instagram en ese momento, todo quedó registrado. Y muchos de ellos eran fotógrafos del gabinete, otros provenían del fotoperiodismo. Sin duda, todos ellos contribuyeron a la creación de una nueva iconografía. De esta nueva realidad, nuevos temas se impusieron con modernos tratamientos y diferentes estilos. Sin duda, tú tienes mucha experiencia en la fotografía. ¿Podrías hablarnos un poco de la tradición de la fotografía en México? En México, la verdad que tenemos una cultura fotográfica bien interesante, bien rica, de la que yo he bebido mucho de ahí. De hecho, me acuerdo que mis primeras fotos eran mucho personas en el campo, con flores y con muchas cosas que tienen que ver con la cultura mexicana. Y cuando yo enseño ese primer portafolio que yo tenía a mis profesores, me dijeron, tú eres como de la corriente de Tina Modotti, que Tina Modotti fue una fotógrafa que no era mexicana, pero radicaba en México, que hacía como muchas fotos de campo, mucho bucólico, de los indígenas y tal. Es como que me reconocieron esa parte de la que yo había como que aprendido mucho. Y en México, pues no sé, desde Manuel Álvarez Bravo. Y también en México hubo una cosa muy bonita, lo que nadie sabe, que también hubo mucho surrealismo, fotógrafos surrealistas y fotógrafas surrealistas. Te estoy hablando que será 1930, 40, así. Y hay cosas como súper bellas. De hecho, cuando yo me fui a estudiar a España, un amigo me dijo, o sea, te estás yendo al lugar equivocado, o sea, donde está pasando las cosas grandes de fotografía es aquí. Y la verdad que en México hay como muchísimo talento a todos los niveles, tanto de fotografía conceptual como fotografía documental, que de verdad que no le pide a nadie de ningún lugar. Y sí es como muy rico, la verdad. Y también llegaron las cámaras como muy pronto, con todo esto amor que Porfirio Díaz tenía con Francia. También hubo cámaras en México como muy rápido. O sea, a México y la globalización fotográfica llegó como antes que en otros lugares. Y eso como que también está bonito saberlo de México, de todo lo que bebemos, y que también yo creo que los fotógrafos mexicanos, como tenemos una realidad como tan violenta, el entorno es a veces tan duro, los trabajos que de ahí nacen son súper interesantes. O sea, como fotógrafas que hablan como de feminismo o de fotógrafos que siguen todo el tema de adolescentes embarazadas, trata de personas, como temas muy, muy difíciles de tocar que están ahí. Pues bueno, los fotógrafos mexicanos, la verdad, y los cineastas también, los mejores.
en los años 60, cuando se observa la fusión de diversos estilos con esta marcada intención social, la fotografía como que resalta el problema y los retratos, los ensayos gráficos, los fotoreportajes, las notas gráficas pretendían denunciar esta injusticia social y lo lograron. O sea, lo lograron, están ahora los archivos y los fotógrafos nacionales tomaron un matiz latinoamericano y las imágenes de una denuncia tuvieron un lugar destacado en el marco de la producción nacional. ¿Te gustaría comentarnos cuál es tu especialidad y cuál ha sido tu experiencia como fotógrafa en Madrid y en Alemania? Bueno, mi experiencia, como de muy joven, y así por resumir, como que yo soy de Veracruz, del sur de México, como que de muy joven empecé a dar mis primeros pasos, y lo que es mi ciudad, Veracruz, pues tuve como bastantes exposiciones individuales y colectivas, y tuve súper buenos profes de los que aprendí muy chica, y después con 25 años me fui a Madrid a estudiar como un curso de fotografía. Todavía en ese entonces, es que ya me siento vieja al decir esto, yo tomé un curso de fotografía analógico. Cuando llegué ahí yo dije, esto ya lo sabía, o sea, yo llegué a España y me di cuenta que todo lo que me enseñaron en ese curso de verdad ya lo sabía. Terminé la escuela, no tenía como muy claro qué iba a hacer y empecé como a meterme a colaborar con un festival que se llama Foto España, que es como la crema innata de la fotografía contemporánea. Conocí gente ahí, empecé a meterme como a ese mundo de la fotografía artística, pero se me cruzó entre medias como todo un mundo de activismo social que yo ya era activista y sobre todo gracias a mis papás en México, pero ya como que en España fue como una revelación, o sea, conocí las primeras chicas que se decían a sí mismas feministas, mucha gente que estaba en movimientos antirrepresión, ecologistas, y como que me atrapó todo ese mundo y como que muchos años estuve como militando y estaba trabajando en otras cosas, lo dejé a un lado y luego más tarde retomé como la fotografía y el documental. Y ahí es cuando siento que ya como que agarré como pues como el sentido de lo que yo quería hacer. Entonces, los últimos años antes de venirme a vivir a Alemania, estuve haciendo documentales, tanto para mí, o sea, como ideas mías, como para otras personas. Y también tuve oportunidades de trabajo que de repente así como que se dieron como muy oportunas o gratas y tenía como, pues trabajé para el Ayuntamiento de Madrid haciendo lo que yo quería, que era documental, o sea, video documental sobre, por ejemplo, en ese momento fue el carnaval y era bonito, o sea, poder hacer eso. Luego también participé en otros documentales de otros amigos, así siendo sobre todo cámara. Y como que me estaba yendo muy bien, pero en ese momento yo estaba con mi esposo alemán y me dijo, oye, tengo un chance de ir a Alemania, ¿te quieres venir conmigo o no? Y yo la verdad, aunque me estaba yendo bien, ya necesitaba un cambio, ya llevaba 12 años en Madrid y me vine acá y tenía un trabajito al empezar aquí y después estaba haciendo fotografía, pero estaba trabajando para un gimnasio, era otra cosa, no era tan motivante. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer estando aquí sin abandonar mi carrera, mis sueños? Entonces, ahora actualmente estoy haciendo fotografía documental de familia. Por un lado, esa es como la cosa principal. Trato de hacer una fotografía natural, espontánea, y eso pues me ha permitido, pese al coronavirus, seguir haciendo foto, pero a la par de eso tengo como mi lado social que no he abandonado. Entonces también estoy teniendo oportunidades buenas y el año pasado estuve haciendo un reportaje para la Liga de la Leche de Alemania, que en alemán es la Leche Liga Deutschland, que sí ya era como volver a mis inicios, o sea, retratar
la vida tal y como es, de un momento preciso, estando pues apoyando lo que es la lactancia materna, todo lo que es la información para las mujeres, la promoción de la lactancia. Entonces yo cuando que me encontraron por redes sociales, que fue otra experiencia en mi vida de la gente realmente sí se conecta así, y muchas, o sea, todo lo que ha pasado en Alemania con mi empresa y con mi foto también ha sido gracias a estar como muy inmersa en las redes sociales. Entonces sí, estuve yendo a Múnich. De hecho es como un proyecto que sigue, que hay la oportunidad, todavía no es seguro de que hagamos una exposición o algo más con esas fotos. Yo sigo fotografiando, entonces como que sí quiero seguir con mi empresa, por decirlo así, con mis fotos de familia, que es un trabajo bonito, que es un trabajo con un ambiente bonito, con un ambiente controlado por mí, que yo soy mi jefa, pero no quiero abandonar la oportunidad de seguir pues involucrándome en proyectos. Así que si alguien me escucha y quieren una fotógrafa para proyectos documentales, aquí estoy. Entonces como que, y yo creo que hay espacio para eso aquí en Alemania. Muchas gracias, fue un placer tenerte con nosotros y todo un honor. Gracias a ustedes, muchas gracias, y nada, pues me despido y ya, pues un saludo a todos los que escuchan el podcast de La Cafetera. Bueno, Arandi, gracias por esta entrevista, por darnos a conocer a Charo, por presentarnos todo su trabajo, y te esperamos en otro de los episodios de La Cafetera. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con sus amigos o familiares y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus preguntas o temas que les gustaría proponer a lacafetera@solkes.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera hoy se hizo posible gracias a la investigación periodística y guión de Laura Viera Abadía, a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Türk y al apoyo de El Encanto Plaza. Gracias por escucharnos.